Bienvenidos a este nuevo video donde estaremos filtrando valores de nuestra base de datos a nuestro formulario. Bien, en primer lugar debemos de tener acceso a nuestra base de datos. Para ello pues debemos de tener activados los dos módulos de Champ, previamente ya visto en otras sesiones. Estamos trabajando con la tabla estudiante y la base de datos llamada igual estudiante. Tenemos dos registros en esta tabla. Lo que haremos es pasar toda esta tabla a nuestro formulario haciendo clic en este botón de mostrar. Para ello utilizaremos la herramienta ya en nuestro formulario que hemos anteriormente en otra sesión hemos programado este botón de conectar que nos permite realizar la conexión con nuestra base de datos. Entonces, referirse a esta sesión para que se programe ese botón. Ahora bien, lo que haremos es ejecutar o colocarle una tabla a nuestro formulario con la herramienta tabla, y aquí vamos a configurar el tamaño de la tabla de manera que sea idónea. Bien, yo aquí tengo ya la tabla. Voy a quitar esto un poco este espacio. Lo que voy a hacer clic derecho y me voy a las propiedades. Voy a colocarlo aquí en agregar en 0 columnas y también en 0 filas. Aquí voy a colocar también 0, es decir, los voy a programar. Aquí está. Cuando yo coloco eso, se colocó aquí como si fuera un simple apartado donde se colocó mi tabla. Entonces aquí ya borré todos esos elementos porque yo los voy a programar cada uno de esos del nombre de las columnas y además de los datos que los extraiga a partir de este botón. Bien, entonces me voy al apartado de recursos y debajo del apartado de donde tenemos ya programado nuestra sección del bloque de iniciar componentes, debajo del bloque, debajo de la llave, voy a colocar, siguiendo el apartado de este código que le está proporcionado, que es el código tabla. Entonces voy a copiar este código tal cual, que comprenden aquí dos hojas. Voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí debajo de init component, debajo de donde se cierra esta llave, como se ve en este apartado. Entonces voy a pegarlo y acomodar un poco más mi código y voy a empezar a colocar los elementos o cambiarlos, ya que tiene aquí algunos errores. Bien, aquí el primer error me está diciendo que no puede leer ese código. ¿Por qué? Porque no tengo importada la librería para utilizar tablas. Entonces coloco aquí import y voy a colocar este elemento para utilizar tablas. Voy a colocar el elemento tabla, punto asterisco, para que ejecute o extraiga todos los elementos o códigos que me utilizan la tabla. Entonces vamos a utilizar una tabla, entonces por eso utilizo esta librería. Yo voy a ir apartado aquí al código, que es el código tabla, y entonces ahora ya no me marca ningún error. Voy a cambiarle el nombre de mi programa, no se va a llamar tabla maestros. Entonces lo primero que hago es crear mi programa, es nuestro método de entrada, es public void, y mi nombre se va a llamar tabla, y como la base de datos se llama estudiante, entonces voy a colocarle así, que se llame tabla estudiante. Y aquí como argumentos le voy a estar dando o voy a estar diciendo que para que se ejecute esa tabla necesita un valor, una cadena. Entonces en este apartado lo que voy a estar realizando es configurar la tabla. Entonces aquí configuro la tabla. Yo le he puesto que toda esa configuración se guarde en esta variable que se llame modelo de la tabla. Se va a guardar ahí toda la configuración. ¿Qué configuración? En primer lugar vamos a configurar nuestros nombres o títulos de nuestra tabla. ¿Qué títulos de columnas quiero que aparezcan? Yo quiero que aparezcan estos mismos porque es lo que voy a extraer de aquí. Entonces voy a colocar número de control, nombre, apellido paterno, materno, carrera, grupo, semestre y número de lista, que son las columnas. Entonces digo, la variable que yo estoy configurando mi tabla,
que le he puesto modelo, agregar una columna. En primer lugar se va a llamar número de control, que es el que yo ya tengo aquí en la parte inferior. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí, número de control. La segunda se llama nombre, entonces aquí yo también ya lo tengo, la segunda columna. Entonces quito esto, la segunda se llama nombre. La tercera columna se va a llamar apellido paterno, seguido del apellido materno, seguido del nombre y seguido también de la carrera, y después sigue el grupo, carrera, grupo. Entonces está carrera, grupo, semestre y número de lista. Carrera, grupo, coloco nuevamente otra y la siguiente columna que yo quiero que aparezca en la tabla se va a llamar semestre y número de lista de ese estudiante. Entonces nuevamente estoy configurando mi tabla, quiero que aparezcan estos títulos de columnas y se va a guardar en la tabla o lo va a configurar en la tabla. ¿Qué tabla? Ah, bueno, yo necesito darle un nombre a esta tabla, entonces configuro y voy a colocarle tabla estudiante. Aquí está, tabla estudiante, así se llama mi tabla. Entonces digo que todos estos elementos hagan efecto en la tabla llamada tabla estudiante, porque es ahí donde estoy configurando la tabla y que utiliza la variable modelo, que es el que yo he declarado acá, que es lo que yo estoy configurando, el nombre de las columnas. Entonces, en primer lugar, declaro una variable llamada SQL que inicia con valores que no tiene nada o ceros, y digo, si es que el valor que envía el usuario o en realidad yo no estoy buscando nada, no tiene ningún valor, la caja que yo voy a enviar como argumento aquí, como ese valor, aquí vamos a programar un poquito después, esta caja aquí me va a leer un valor. Si ese valor no tiene nada, no contiene nada, vaya, entonces me va a imprimir toda la caja llamada, toda la tabla llamada maestros. Yo voy a cambiar aquí estoy haciendo una consulta, seleccionar de la tabla y voy a seleccionar que si no tiene nada, consultar algo específico que se muestre toda esta tabla que se llama estudiante. Entonces coloco aquí, si no hay ningún valor en específico que buscar, quiero que me muestre en esa tabla, toda la tabla vaya llamada estudiante de mi base de datos. Y si no, es decir, en otro caso, en el caso de que si yo le mande un valor, quiero que me muestre, seleccionar de la tabla maestro. Recordemos aquí que no es maestro, entonces estudiante. ¿Por qué estudiante? Porque aquí mi base de datos se llama estudiante, mi tabla se llama estudiante, por eso estoy colocando aquí estudiante. Y entonces estamos diciendo que me seleccione simplemente, específicamente, la persona que coincida con el número de control. ¿Qué número de control? Con el valor que el usuario me esté enviando, con el valor y que lo va a leer de una caja. Entonces yo voy a leer ese valor de una caja, me lo va a enviar aquí a ese número de control y solamente me va a mostrar el alumno que coincida con ese número de control. Después de aquí voy a colocar que la tabla llamada de mi base de datos, que se llama estudiante, se llama mi tabla llamada estudiante, contiene o es una tabla, vaya. Entonces voy a colocar aquí que tiene 8 columnas. Aquí está 8 columnas. Entonces yo digo, coloco aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tiene 8 columnas. Aquí está. Entonces continuamos entonces. Y voy a colocar aquí ahora, aquí ya seleccionas la consulta. Y lo que va a hacer en este apartado con una conexión, con un try catch, lo que va a hacer es realizar las consultas. Se encuentra un valor, lo que va a hacer es extraer los valores. Entonces yo voy a colocar aquí ahora lo siguiente, voy a decir que de la tabla llamada estudiante, porque así se llama de mi base de datos, de mi tabla llamada estudiante, que en realidad SQL, esta sería la columna 0, la columna 1, la columna 2, sucesivamente. Entonces la tabla llamada estudiante, que es la columna 1, lo va a pasar a la columna 1 de de Java. Entonces digo nuevamente ahora a la columna número 1 lo va a pasar a la columna 2 de Java, de la tabla de Java.
Y así continúo con cada uno de las columnas que quiero yo extraer. Aquí lo que estoy haciendo es extraer los valores de la tabla estudiante y los está imprimiendo ya en Java. Entonces aquí vamos a agregar más porque solamente tenemos aquí solamente estos elementos. Y voy a colocar todos, recordemos que son 8. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Aquí cambiamos que es a 6. Coloco a lo siguiente. Y colocamos ahora que es la columna número 8 en Java. Entonces dice que todo esto lo configure en la tabla llamada tabla estudiante, o que se importen de la tabla llamada de acuerdo a la tabla estudiante. Aquí está, estudiante. Entonces, bueno, aquí son 7, aquí me estoy pasando con una, coloco 7, espero que no marque ningún error y no sea 8, espero que no, y sea aquí número 7, el número de columnas. Entonces extraigo de la columna, extraigo de la tabla la columna 0, lo va a colocar en la columna 1 de Java y así sucesivamente. Finalmente todo esto se va a configurar en la tabla llamada estudiantes, tabla estudiante, configura el modelo y así va a quedar la tabla. Bien, hasta aquí configurado la tabla. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Entonces voy a colocar ahora, voy a programar este botón al darle clic, que se ejecute ese código que acabo de realizar. Entonces me voy aquí a este apartado y voy a colocar lo siguiente. Ahora entonces digo que el nombre de mi programa que yo he realizado se llama tabla estudiante, es el que yo he realizado. Aquí está, tabla estudiante. ¿Cómo se va a ejecutar? Pues mediante ese código de ese botón. Entonces voy a asegurarme que sea el botón correcto. Y aquí está. Entonces al ejecutarse ese botón, se va a ejecutar el programa llamada tabla estudiante. Entonces aquí tengo un error de ortografía. Voy a colocarlo bien. Tabla estudiante, tabla estudiante. Estoy refiriéndome a la tabla estudiante y vamos a mandarle un valor a ese programa, porque aquí me está pidiendo como argumento un valor, es decir, ¿cómo quiero yo buscar? Pues yo quiero buscar por medio de número de control. Entonces yo me voy al modo diseño y aquí voy a tener que teclear el número de control de un estudiante. Entonces para ello yo doy un nombre, cambiar el nombre de la variable y esa caja se llama txt no control. Entonces voy a colocarle aquí que la tabla estudiante le envíe el valor de la caja que se llama txt no control punto obtener el texto de esa caja y me mande al programa. Entonces lee lo que tiene la caja llamada txt número de control, lo lee ese valor y ejecuta el programa llamada tabla estudiante. Va a leer aquí ese valor del número de control del estudiante, lo lee y aquí me está diciendo si coincide con número de control, aquí me va a decir lee ese número de control, ese valor de ese número de control e imprímeme solamente correspondiente a ese estudiante. Si no hay ningún número de control que buscar, simplemente imprímeme toda la tabla llamada estudiante. Bien, entonces ejecuto mi programa. Bien, entonces ejecuto mi programa y lo que voy a hacer, voy a colocar aquí el número de control. Entonces coloco el número de control de la primera persona, me voy a mi formulario, copio y pego y voy a dar clic en mostrar, y pues bueno, aquí no me está mostrando ningún valor, seguramente tengo algún error en mi código, voy a cerrarlo y voy a revisar. Entonces voy al inicio del código y voy a estar revisando el código de la tabla. El nombre, apellido paterno, el nombre está bien. Aquí ya me equivoqué. Entonces, de acuerdo a la tabla, mi base de datos es esta ya no iría. Recordemos que es número de control, nombre, apellido paterno, materno y después sigue la carrera. Entonces aquí
Ya estoy colocando 2 veces el nombre, borro este código porque ya no está correspondiendo. En primer lugar serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora está correcto. Y está haciendo la consulta, aquí está correcto. Y también aquí. En realidad son 8 columnas que tiene que mostrar. Recordemos nuevamente que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Entonces me voy nuevamente a mi programa y son los únicos 2 errores que tenía al parecer, y voy a estar colocando entonces, ejecutar mi archivo ahora sí. Y entonces nuevamente coloco el número de control de la primera persona, que es de este apartado, número de control. Voy a pegarlo aquí, mostrar, aceptar, y ya me apareció su número de control de esa persona, su nombre que es Juan, su apellido que es López, Sánchez, programación, la carrera y todos los valores que cada uno de ellos, de esa persona tiene. Entonces voy a colocar en la segunda persona, entonces viene el alumno y yo le pido su número de control, digito su número de control, le voy a dar clic en mostrar y me muestra todos sus datos de ese estudiante, de ese número de control específicamente. Pero también tenemos la opción para que no busque ningún estudiante en específico, sino toda la tabla. Entonces voy a dar clic en mostrar y ya me muestra todos los registros de esa base de datos. Entonces aquí está ya mi base de datos, no estoy colocando nada y me muestra toda la tabla. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias por ver este video.